Bueno, hoy, Dios mediante, vamos a empezar a considerar el capítulo 2 de este libro de Hebreos o a los Hebreos. Es una escritura muy particular. Ya mencionaron algo algunos hermanos que comenzaron el libro. Se desconoce el autor material, no se sabe quién lo escribió literalmente, pero a la luz de la Biblia, toda la escritura, toda de Génesis a Apocalipsis, es inspirada por Dios y es útil para corregir, para un montón de propósitos que Dios tiene. Así que si bien no se sabe quién fue el que puso las letras, se sabe quién es el que la dictó, el que las inspiró, y es el Señor. Es un libro muy particular, comienza como libro, termina como carta. Cuando uno lo empieza a leer, empieza como si fuese un libro, termina como una carta con distintos consejos para la vida cristiana. Está dirigido a hebreos, diríamos hoy mesiánicos. ¿Qué significa esto? Hebreos de aquel primer siglo que recibieron al Señor Jesús como su Mesías. Hasta el día de hoy hay muchos judíos siguen viendo en el Señor a su Mesías. Otros tanto esperan un Mesías libertador, como lo fue Moisés, otra cosa que no es el Señor. Bueno, todo esto, primera iglesia del primer tiempo, nosotros a veces le decimos primitiva no tiene nada, que el primer tiempo estaba compuesta mayormente por judíos. Y el abrazar la fe en Jesucristo a muchos les costó ser desheredados, ser expulsados de sus hogares. Hasta no hace muchos años, no sé cómo será justo ahora, pero cuando un judío recibe a Jesucristo como su Mesías Salvador, es expulsado de la comunidad. Y es expulsado de la vida social, laboral, todo, y la familia lo considera muerto, porque traicionó la fe de sus mayores. Estos hermanos, a quienes está dirigido este libro carta, vivieron esta experiencia. Perdieron sus trabajos, fueron expulsados del templo, fueron expulsados socialmente. Por decirlo humanamente, eran como parias. Y no, el Señor lo tenían todo, pero humanamente eran despreciados y eran perseguidos también por su fe. Por eso que este es un libro de aliento, donde Dios, aunque no sepamos quién escribió con la mano de Dios, busca alentar a su pueblo, busca alentar a los suyos ante las dificultades y problemas que tenían por haber abrazado la fe. Cualquier día abrazó la fe, ahora le va a ir mejor. Habían abrazado la fe, habían pagado un costo enorme social, familiar, laboral, y encima eran perseguidos y despreciados. Dios, que tiene cuidado de nosotros, le dirige estos 13 capítulos con un objetivo fundamental: mostrarles a través de todas estas escrituras que el Señor Jesús es mejor. La palabra que predomina todo el libro que lo atraviesa es la palabra mejor. El Señor Jesús es mejor que los ángeles, el Señor Jesús es mejor que Moisés, el Señor Jesús es mejor que el sacerdocio al cual ellos tenían tanta estima y tanto apego. Bueno, un sinfín de cosas para ellos importantes. Este libro muestra que el Señor Jesús es mejor, que ellos escogieron lo mejor, que vale la pena padecer por Cristo porque es mejor que todo lo que ellos pudieron haber conocido en milenios de historia. El pueblo judío, para cuando reciba al Señor, tiene por lo menos 4 milenios de historia. Entonces comienza diciéndole que es mejor que los ángeles, el Señor Jesucristo. Para el pueblo de Israel, el tema angelical es muy importante porque figuran abundantes manifestaciones de ángeles. Un ángel peleó con Jacob, bueno, infinidad de ejemplos que atraviesan todo el libro. La presencia de los ángeles de Dios, que son servidores, como leíamos alguna vez, para auxilio del pueblo de Dios. Los ángeles son seres espirituales, pueden corporizarse a voluntad. Un ángel anunció el nacimiento de Sansón, luego subieron una llama de fuego, corporizan y descorporizan. Son espíritus ministradores que pueden tomar cuerpo cuando lo desean. Y bueno, nos llevaría mucho tiempo hablar de los ángeles. Es muy lindo el tema, pero bueno, es el tema de esta noche más que de pasada. Entonces le dice que el Señor es superior a los ángeles. Ahora, hoy vamos a leer la primera mitad del capítulo 2 y vamos a ver que en el capítulo 2, no este jueves, sino el próximo, dice que el Señor Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles. Parece una contradicción. El capítulo 1 dice que es mayor que los ángeles. Este capítulo 2, la segunda mitad del próximo jueves, dice que lo hizo un poco menor que los ángeles. Bueno, esto no es una contradicción. El Señor Jesús, como Dios eterno, es más alto que todo nombre que se nombra, ángeles, arcángeles, todo.
Pero el Señor, en su forma de hombre, encarnado, parecido, semejante a los hombres, si bien es 100% Dios, como decían los antiguos, y 100% hombre, entra a la condición de los seres humanos, un poco menor que los ángeles. Qué notable que dice que es un poco menor. El hombre está hecho de imagen y semejanza de Dios. Los ángeles son superiores en poder, en sabiduría. Bueno, pero en la redención el Señor le dio un cuerpo, un poco menor que los ángeles, como el tuyo y como el mío, con la diferencia que era 100% hombre, 100% Dios. Bueno, no hay una contradicción. Entonces, después de hablarle mucho de los ángeles, de la participación de los ángeles en la historia del pueblo de Israel, ahora va el capítulo 2 y comienza haciéndoles una exhortación importante con referencia a los ángeles. Dice el verso 1, leemos hasta el 8. Por tanto, por lo que venimos diciendo en el capítulo 1, que el Señor es superior, los ángeles, todo lo que son los ángeles, servidores de Dios. Bien, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros, y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar, hace referencia a un texto del Antiguo Testamento, que es el Salmo 8, dice: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él?, pregunta el salmista. ¿O el Hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre todas las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Hasta acá les va a hacer una amonestación, luego le va a hablar de los hombres. Dios no sujetó el tiempo futuro a los ángeles, lo sujetó al hombre. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo Señor de la creación con S minúscula, con S mayúscula. Señor de la creación es Dios. Con S minúscula le dijo señorén sobre las aves, toda la creación. Bien, y le dio esa posibilidad, un poco menor que los ángeles, y esto lo consideramos al final. Así que la segunda parte del verso 5 al 8 habla de una situación del hombre que consideramos al final, como decía. Por tanto, por lo dicho anteriormente, los ángeles, que el Señor es superior, pero los ángeles son muy importantes, es necesario que con más diligencia, la Biblia dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Las cosas importantes requieren diligencia, estar atentos y dedicados. Atendamos a las cosas que hemos oído, todo lo que ellos escucharon de acá y del Antiguo Testamento, no sea que nos deslicemos. Es una palabra interesante, esta palabra nos deslicemos, porque habla de algo que es paulatino, poco a poco se va corriendo hasta que se cae. Las cosas que se deslizan se van corriendo a poquito hasta que se caen. Pero a mí no me gusta mucho hacerlo porque no hablo griego ni leo griego. Apenas puedo con el castellano, me cuesta bastante. Pero algunas palabras son notables porque la palabra acá, si bien se traduce deslicemos, la palabra original dice: no sea que vayamos a la deriva, no sea que perdamos el rumbo. Deslizarse, correrse del camino. La palabra original dice andar a la deriva. Perder el rumbo, perder el norte. Los hijos de Dios tenemos un rumbo, tenemos un norte que está al final de la carrera, de la cual va a hablar después Hebreos, que nosotros tenemos que correr con paciencia. ¿Quién es el norte? ¿Quién está al final de la carrera? El Señor Jesucristo, Dios. Nuestro norte es ese. Nosotros tenemos que dirigirnos hacia Él, caminar puestos los ojos en Jesús.
el autor y consumador de la fe. A veces nos vamos distrayendo por el camino y un poquito nos vamos deslizando. A veces podemos llegar a terminar a la deriva. Deslizarse un poquito en el principio de la separación puede ser poco, pero después de un tiempo de seguir en esa dirección, la diferencia es mucha. Entonces dice, prestemos atención, seamos diligentes en las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, que nos corramos del punto donde tenemos que llegar. Hermano, hay muchas cosas que a los cristianos nos distraen y a veces hasta nos quitan el sueño y perdemos de vista el objetivo. El objetivo es llegar a la meta, llegar al Señor, haber cumplido la tarea que Él nos dio, haber guardado la fe, como escuchábamos el otro día en Timoteo, haber corrido la carrera, haber peleado la batalla y haber cumplido el plan que Dios tiene para tu vida y para la mía, que son distintos. No sé cuántas personas somos acá. Dios tiene un plan en particular para cada uno. El tuyo no es igual al mío, el mío no es igual al tuyo, y así con el resto de la cristiandad. Tanto vos como yo tenemos que continuar en ese plan. Lamentablemente el pueblo de Israel perdió el rumbo, quedó a la deriva. Dice Dios, lamentándose, si hubiese oído Israel mi voz, sería su paz como un río. Israel es un pueblo que conoció la guerra como pocos pueblos, vive en guerra. Quien hace turismo en Israel se le dan las indicaciones que si suena la sirena en cualquier momento, tanto el guía, todos son soldados voluntarios, la gente tiene que ir a los refugios, no se sabe cuándo cae el misil, no se sabe cuándo pasa esto que pasó con Hamas hace poco tiempo, pueblo que vive en guerra, vive en guerra. Y Dios dice, si hubiesen oído mi voz, sería su paz como un río. Hermano, cuando nosotros escuchamos la voz atentamente y le prestamos atención, hay bendición, hay paz. Y a veces cuando desoímos, así como en Israel, vivimos en una inquietud permanente, perdemos el rumbo y podemos llegar a la deriva. Cuando estudiábamos Timoteo, veíamos que dice que algunos hermanos, no sé si recuerdan, lo dije un par de veces, naufragaron en cuanto a la fe. Cuando el barco está a la deriva, está sin control, está sin timón, puede pasar cualquier cosa, hay que saber navegar. No es cuestión de subirse a la lancha y apretar el acelerador, hay que ver cómo se enfrenta a la ola. Hay un montón de cosas que para eso están los marines, para eso está el capitán de la nave, para saber si van a navegar así, hay un montón de cosas para que el barco llegue a destino, no es que lo largan y llega a destino. Un barco a la deriva no tiene esos cuidados y en cualquier momento puede ser dado vuelta. Una vuelta de campana o directamente hundirse. Lamentablemente, hermano, a lo largo de la carrera, de los años y tantas cosas más, hemos visto un montón de barcos, de vidas, de hermanos hundidos. Se deslizaron, se desviaron, es paulatino. Cuando uno mira cómo se desvía el tren, semejante bestia, por así decirlo, tantos vagones, en la vía, después hay una muy finita, parece una aguja, lo comienza a sacar, y lo puede llegar a sacar a 90 grados. Lo saca para la izquierda a 90 grados. ¿Cómo comenzó? Con una pequeña vía finita que se va haciendo más gruesa y lo saca de camino. El cambio se activaba por lo menos antes con la mano, ahora posiblemente sea todo electrónico, pero se desvía con muy poquito. El barco enorme, un transatlántico, se desvía por muy poquito, que es la posición del timón. Si bien tiene motores, lo impulsan, el timón decide el rumbo, y el timón lo maneja un capitán. Entonces, hermano, a la navegación de tu vida y a la mía hay que ponerle mucha atención. ¿Atención a qué? A lo que Dios dice. Decía Dios de Israel, este pueblo con los oídos oye pesadamente, su corazón se ha engrosado, se le llenó de grasa, ya no siente, no percibe, y el oído se le echó a perder. Oyen pesadamente. Bueno, hermano, Israel se perdió. Dios quiera que no nos pase a nosotros. Ahora vamos a ver un pasaje que también es confuso. La salvación no se pierde. No estamos hablando de que te pierdas la salvación y vayas al infierno. Estamos hablando de malograr el propósito de Dios para tu vida. Dar en el blanco y errar el blanco es pecar. Pecar es errar el blanco. Dios quiera que lleguemos a la punta, pero hay que prestar mucha atención. El tema de los barcos es muy crítico. Cuando un barco llega a puerto, especialmente acá en Buenos Aires, llega hasta una distancia. Después de acá sale una lancha que está llevando al práctico.
¿Quién es el práctico? Es alguien que conoce perfectamente el puerto de Buenos Aires, por dónde hay que entrarlo, por dónde no hay que entrarlo. Dice, pero si lo trajo el capitán, vaya a saber de dónde. Sí, pero al puerto no lo entra el práctico, que es el que conoce. Si no, lo más probable es que lo encalle, que lo rompa. Entonces hay que poner mucha atención y en ese momento de maniobras hay que estar con los 5 sentidos puestos en eso, porque hay mucho en peligro. En algunos momentos de nuestra vida tenemos que prestar atención, pero en algunos momentos hay que prestar mucha atención, especialmente a la hora de decisiones importantes. Puede ser que encajemos el barco. Gracias a Dios el práctico es el Señor, está 24/7, como se dice ahora, ¿no? Con nosotros. Pero si oyeres hoy su voz. Cuando uno está lejos del Señor, no se escucha. Mi señora acostumbra, terminaremos así la carrera, ya van 40 años, no creo que se modifique, me grita a lo lejos. Yo ya estoy un tanto sordo y un tanto chicato también, le estaba comentando a mi hermano, y cuando subo hasta donde no me grites porque no te escucho. Siente una especie de alarido, no sé lo que me está diciendo. Hermano, para escuchar hay que estar cerca. La voz de Dios muchas veces está en un silbo apacible, como dijo un profeta. No estaba en el trueno, no estaba en el terremoto, un silbo apacible. Hay que aquietar el corazón para escuchar a Dios, hay que estar cerca con el oído. No sea que nos deslicemos poco a poco, se va del curso a la deriva o naufragado. Dios quiera que no nos pase ningún lo que estamos acá. Verso 2 dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, Dios se comunicó con su pueblo la ley, y toda transgresión, perdón, y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? Después retomamos el texto. Antiguamente Dios corrigió a su pueblo y varias veces. La palabra que le fue dada por la ley y por los profetas, siempre que fue transgredida, recibió justa retribución. Dios corrige a su pueblo. El mismo libro de Hebreos dice, Dios al que ama, corrige y azota a todo aquel que recibe por hijo, cosa que hoy la pedagogía moderna es mala palabra. Los derechos del niño son un tomo así, parece la guía de teléfono antigua, y en ningún lado dice que hay que corregirlo. Entonces los chicos llenan las granjas de recuperación de la droga y demás, precisamente por falta de límite. Bueno, ese también es otro tema. Pero Dios corrige a su pueblo, azota a todo aquel que recibe por hijo. Por eso muchas veces vas a ver personas que no son del Señor, viven de cualquier manera, no les pasa absolutamente nada y encima les va bien. Dios corrige a sus hijos. Lo que Dios hace a veces con este tipo de personas son juicios y son muy severos, pero a sus hijos los corrige y la disciplina de Dios no es punitiva. ¿Qué significa? Una vez me decía un hermano, me parece que el Señor me pasó la boleta, le estaba yendo mal. Pero mira, quédate tranquilo que el Señor no te pasó la boleta, el Señor la boleta tuya y mía se la pasó al hijo. Ahora lo que está haciendo te está corrigiendo y tiene la mano pesada. Por eso siempre conviene arreglar acá, le digo a los hermanos, no como pastor, arregla acá, porque si no arreglas con los pastores, que somos tan limitados como vos, vas a tener que arreglar con el príncipe de los pastores y tiene la mano pesada. Corrige y a veces queda la marca. Jacob salió rengueando de haberse encontrado con Dios, dicho con todo respeto y reverencia, tiene la mano pesada. ¿Se entiende, no? Bien, entonces, si esto fue así, que la ley desoída trajo justo castigo cuando se quejaron en el desierto porque comían pan, el maná y estaban cansados de comer pan. Se quejaron tanto que llovieron codornices sobre la faz de la tierra. Y dice que no tenían la comida en la garganta cuando comenzó la mortandad. Muchas veces Dios corrigió a su pueblo, muchas veces. ¿Por qué? Por la ley que fue dada a través de ángeles. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande que no está basada en la ley, sino en la gracia de Dios? La salvación que vos tenés y que yo tengo no está, no la dio la ley no puede salvar, por eso mata. La gracia sí puede salvar y transformar. Es mucho más que la ley. Entonces dice, ¿cómo escaparemos nosotros de esa corrección si descuidamos una salvación tan grande? Ahora,
Yo te pregunto, ¿será que hay que cuidar la salvación? ¿Vos qué opinas? Recién acabamos de leer. Si descuidamos la salvación, ¿qué puede pasar? Y la puedo perder. ¿La puedo perder? Recién dijimos que no. Porque es un regalo que Dios ha hecho en su soberana voluntad a los arrepentidos genuinamente de corazón, que confiesan sus pecados, que están dispuestos a abandonarlos con la gracia de Dios. Dios perdona todos los pecados. La salvación no depende de lo que vos y yo hacemos por el Señor, sino de lo que su Hijo, Dios mismo, hizo por nosotros. Está asegurada con la sangre del Señor Jesús. Por eso dijo, este es el nuevo pacto hecho en mi sangre. No está hecho en la obediencia de Abraham, no está hecho en tu buena asistencia a la iglesia, no está hecho en tus aciertos y en tus fallas, ni en las mías, porque vamos y venimos. Un día tal vez anduvimos muy bien, diríamos, y hay días que si mejor no aparezco, no leo, no oro, nada, mejor que no me caiga nada del cielo. Bueno, hermano, Dios nos quiere siempre por igual. Dios no nos quiere más cuando hacemos lo bueno, nos quiere menos, ¿no? A veces a los chicos se dice, no hagas esto, si no, papá no te va a querer más. Es una barbaridad, eso sí que no hay que decir a los chicos. Los padres amamos a los hijos siempre igual. Si hacen bien, nos dan alegría. Si hacen mal, nos da tristeza. No significa que lo dejamos de querer. Los hijos de Dios podemos alegrar el corazón del Padre o podemos entristecer el corazón del Padre, que nos debiera pesar muchísimo. Pensar si lo que hacemos entristece el corazón de Dios. Muchas veces el corazón de Dios quedó entristecido. Hay que leer el Antiguo Testamento, hermano. Yo te invito, te va a costar un poquito de trabajo, pero dale, porque vas a encontrar el corazón de Dios. Especialmente hay un libro de un profeta mal llamado menor, se llama Oseas. Alguien escribió un libro que se llama El corazón de Dios. Está basado en el libro de Oseas. Ahí se va a ver el corazón desgarrado de Dios. En un momento Dios le dice a Samuel, ponle al rey, porque no es que no te quieren a vos, no me quieren a mí. En Isaías 30 Dios dice, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra él. Y aunque me llaman el Altísimo, absolutamente nadie me quiere enaltecer. Dicho de vuelta con todo respeto, Dios la tiene clarísima. Aunque me bendice con su boca, el corazón está lejos de mí. Así que la salvación no se pierde. Entonces, ¿por qué la tenemos que cuidar? Bueno, hermano, acá de vuelta va otra aclaración de la que no me gustan, pero hay que hacerla. Más bien se habla de tener en poco, descuidar. De hecho, se descuida las cosas que uno tiene en poco. Las cosas que no son importantes, mucha atención no le damos. ¿A qué le damos más atención y mayor valor? A las cosas que son muy importantes para nosotros. Tiene que ver a veces con el trabajo, tiene que ver con nuestra familia, son cosas muy importantes. Tiene que ver con nuestra salud, son cosas muy importantes. Entonces vamos a tener que tratar de tener el mejor servicio prepago, cobertura médica que podamos tener. ¿Por qué? Porque la salud es muy importante. Y uno sabe cuando se pierde la salud lo importante que es. Normalmente no damos gracias por la vista, sin embargo es un don maravilloso y sería muy, muy duro perder la vista, sería muy duro. Bueno, estamos acostumbrados a ver y a gustar, un montón de cosas. Es importante, sí, le damos importancia. Le damos importancia a nuestro futuro con un sistema de previsión, a veces privado, haciendo una previsión porque los años mayores van a venir. Y hay que cuidar por la casa, claro que hay que cuidar por la casa. Y así le damos atención a un montón de cosas. Pero hermano, tenemos que ser honestos, no siempre le damos atención a la palabra de Dios, a la oración. Son cosas que fácilmente quedan relegadas por las cosas, entre comillas, importantes de la vida. ¿Que lo son? Claro que lo son. ¿Tenés hijos? Preocupate por tus hijos si no los tengas. Hoy hay un montón de chicos huérfanos, con familia, ¿no? Están huérfanos frente a una maquinita que los entonta cada vez más, frente a un televisor. No, si tenés hijos, cuidalo, ocupate, son importantes. Hermano, hay muchas cosas que son importantes. Pero dijo el Señor, estando en Betania, una sola cosa es necesaria. Es imprescindible. Una. Y no es ninguna de estas que acabo de mencionar. Se puede vivir sin familia. Por algún momento, circunstancia había, porque me he quedado solos. Se puede vivir sin salud. No es lo mejor. Pero se puede ir adelante. Y con una gran escasez de dinero también se puede vivir. Sin embargo, hermano, sin la presencia de Dios no se puede vivir. La Biblia es el alimento del alma, decían los predicadores viejos, y la oración es la respiración del alma. Es como que espiritualmente dejes de comer y de respirar. Si biológicamente dejas de comer y dejas de respirar, bueno, no va a haber futuro por más de 5 minutos. De comer se puede estar, algunos podemos estar un poquito más de tiempo también, que no pasa nada.
sin respirar no se puede. Es necesario. Yo era muy jovencito y estaba acompañando a un amigo de mi padre que era misionero, estaba dedicado todo el tiempo a la obra de Dios. Era muy jovencito, recién había conocido a Cristo y me dice, vamos a orar. Y yo le dije, claro, porque es importante. No, porque es necesario, me dijo, porque es imprescindible. Y me enseñó el valor de la oración. Orábamos a cada rato. Vamos a viajar, vamos a orar. Vamos a hacer esto, vamos a orar. Es una cosa permanente que la he visto en muchos hombres y mujeres de Dios. Permanentemente, permanentemente, con aquel pasaje que dice, oren sin cesar. ¿Qué significa? Es tener la mente conectada a la realidad de Dios. No podemos estar de rodillas todo el tiempo. Un tiempo dedicamos a las rodillas, a orar, y después a lo largo del día nos mantenemos, tratamos de andar en el espíritu, conectados, no ajenos, desenchufados, descuidando. Por eso acá se habla de cuidar. No hay que cuidar la salvación que no la pierda. Hermano, no la vas a perder. Lo que vos y yo podemos llegar a perder es el fruto de la vida cristiana. Reventar el plan de Dios, reventar todo lo que está a nuestro alrededor. Lamentablemente, en tantos años, vi un montón de naufragios, bombas, casa caída, de todo. Si hubiese oído Israel mi voz. Por tanto, tenemos que prestar atención, o sea, que nos deslicemos. ¿Y cómo vamos a escapar nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La salvación tan grande es todo lo que tiene que ver con el reino, con el rey, con la vida cristiana. Todo eso es la salvación tan grande, que incluye también la eternidad. Gracias a Dios, que nos libra del infierno, que lo dimensionaremos el día que estemos con el Señor, hermano. Yo leo del infierno y todo. ¿Qué te puedo decir? Por lo que leo, es grave. Pero si estuviese parado enfrente, me imagino que me moriría de terror. No tenemos idea de muchas cosas. A veces vemos un volcán. A veces nos espantamos. Claro que no se puede manejar. Lo único que se está esperando es que pare de tirar lava. Por esto es el infierno multiplicado por millones de veces. No tenemos idea. Dios nos libró. Y nos libró del presente siglo malo. De una sociedad que anda a la deriva, destruyéndose. Ahora está destruyendo sus familias. Hace ya varios años, por eso hay tanto chico paria con padre y con madre. Está destruyéndolo todo, destruye las personas. Este presente siglo malo destruye las personas, destruye los jóvenes. Hace poco estaba acompañando a una familia querida de Gran Buenos Aires, sepultando los restos de un hermano muy querido. Y a veces mientras esperamos un poquito que llegue y una cosa y otra, uno a veces se pone a leer las lápidas. Muy jovencitos. Nacido 1994, nacido 2005, nacido 2010. La droga, la mala vida, la locura al volante, infinidad de cosas. De todas esas cosas, Dios nos ha librado. Nos ha librado de la brujería. La gente dice, ¿usted cree en la brujería? Claro que sí, la Biblia habla de la brujería. Y si bien hay muchos mentirosos que le sacan la plata a la gente, hay otros que son hijos del diablo directamente y hacen trabajos que son a muerte y a ruina de las personas. Eso existe. Y yo doy fe por haber tratado con personas así. Bien, Dios nos ha librado de todo eso. No tenemos que descuidar, echar a perder este plan tan maravilloso, el cual, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, los apóstoles, los del primer siglo, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Bueno, esto habla del primer tiempo de la iglesia. Aquellos que oyeron la palabra fueron añadidos a la iglesia, fueron bautizados y se añadieron como 3.000. El grupo de los 120 se empezó a multiplicar grandemente. Muchos de ellos, Felipe y otros tantos, hacían grandes milagros. Dios avalaba el mensaje de que ellos llevaban del Evangelio con su presencia en forma manifiesta, con milagros, resurrección de muertos, diversos tipos de milagros. A través de esos Dios respaldaba, avalaba con su presencia, testificando Dios juntamente con ellos. Lo cual es maravilloso a la hora de predicar, que Dios esté con nosotros testificando y haya manifestaciones del Espíritu Santo. No nos faltan mensajes prolijos, nos faltan manifestaciones del Espíritu Santo, que vienen de hombres y mujeres que tienen relación
viva con el Espíritu Santo quien hoy gobierna la iglesia. Dios gobierna hoy la iglesia a través del Espíritu Santo. El Señor Jesús está con el Padre. Así que vamos a dejar acá porque el tiempo llegó y el otro lo consideraremos Dios mediante lo que queda. Así que, mis queridos, vayan leyendo el resto del capítulo 2 y lo consideraremos Dios mediante el jueves que viene.